Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Sean bienvenidos a la casa de Dios. En esta mañana, hermanos, he intitulado a mi mensaje: El odio de los judíos llega a su clímax. El odio de los judíos llega a su clímax. Hermanos, como recordarán, estuvimos hablando del retorno del apóstol Pablo hacia Jerusalén, ¿verdad? Llegó primero allí a visitar a la iglesia de Tiro, a la iglesia de Tolemaida y a la iglesia de Cesarea. Y de allí entonces se dirigió, hermanos, hacia Jerusalén. El retorno del apóstol Pablo a la ciudad de Jerusalén provocó que el odio de los judíos en su contra llegara a su clímax, y fue maltratado por haber predicado el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles. Su trabajo había sido tan efectivo que por todos lados había iglesias cristianas donde los gentiles se gozaban glorificando al Señor. Pero los celos de los judíos pudieron más en sus corazones que la obra que el apóstol Pablo había hecho para la honra y gloria de Dios. Qué triste, hermanos, qué triste. Hay veces, hermanos, que trabajan en la obra del Señor y que el Señor los prospera, hermanos, y que el Señor hace que muchas almas se conviertan y que se establezcan iglesias. Y es increíble, pero hay gente que le da gusto, que le da gozo, que glorifica el nombre de Dios. Pero hay otros que les da coraje, que se enojan, hermanos, porque aquel hermano está trabajando y el Señor lo está usando. Eso es increíble, pero pasa, hermanos. Y así pasó en aquel tiempo con los judíos, hermanos, que se enojaron, hermanos, porque Pablo estaba predicando la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, llegó con la mejor de las intenciones para rendir un informe de su ministerio a los hermanos de Jerusalén. El doctor Lucas incluye en su narración que el apóstol Pablo fue acompañado por varios hermanos de la iglesia de Cesarea, por su equipo misionero y por Mnasón de Chipre, quien hospedaría en Jerusalén a todo este grupo de hermanos. Mnasón era de Chipre, pero tenía casa ahí en Jerusalén. Posiblemente era una persona rica que tenía su casa allá en Chipre, pero también en Jerusalén tenía una casa, y una casa grande, porque hospedó a todo el equipo misionero y aún a los hermanos que acompañaron a Pablo de Cesarea. En el versículo 15 y 16 de Hechos 21, así nos lo indica la palabra. Dice: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Muy bien, hermanos. Muchos hermanos de Jerusalén y los ancianos de la iglesia recibieron al apóstol Pablo con gozo y escucharon su informe. O sea, hubo hermanos que les dio un gozo ver al apóstol Pablo y escuchar lo que Dios había hecho por medio de su ministerio. Eso está en el versículo 17 al 19. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado,
les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Jacobo era el hermano del Señor Jesús, porque se acuerdan que el apóstol Jacobo lo mató Herodes, ¿verdad? Pero había otro Jacobo que era el hermano del Señor Jesús y llegó a ser un gran líder también en la iglesia de Jerusalén. Así que llegó y le contó a Jacobo y a todos los ancianos, una por una, las cosas que el Señor le había permitido lograr. Pero después de escucharlo y glorificar a Dios por todo lo que había realizado, le advirtieron que no sería bienvenido por los judíos que habían creído y le dieron un consejo. Versículo 20 dice: cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Así que, hermanos, los mismos hermanos de Jerusalén le dijeron al apóstol Pablo: ten cuidado, porque andan diciendo que tú dices cosas contra Moisés y que no circunciden a sus hijos los judíos. Y bueno, entonces dice: guarda, haz esto. Estos hombres van a tener un voto, tú hazlo junto con ellos para que vean que tú guardas la ley también. Hermanos, los ancianos también le aclararon que no había ningún cambio en lo acordado acerca de los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque es muy interesante que el apóstol Pablo recibió esa instrucción como un consejo de los ancianos, pero no como una obligación. O sea, él no tenía por qué hacer ese voto, hermanos. Pero le aconsejaron, ¿para qué? Para que los judíos, hermanos, no se enojaran, ¿verdad? Y para que no le levantaran más falsos. Pero él no tenía que hacerlo. Fue un consejo que le dieron. Pero también, hermanos, le aclararon que lo que se había acordado acerca de los gentiles, hermanos, seguía firme. Entonces, hermanos, él tenía que hacer lo que ellos le estaban aconsejando, no porque era una obligación, sino únicamente para no ser rechazado por los judíos. Fíjense en el versículo 25: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Acuérdense que ese había sido el acuerdo de la iglesia, ¿verdad? Que ese era lo que le iban a decir a los gentiles. El versículo 25 es de suma importancia, pues muestra que nuestra interpretación de que los gentiles solo tenían que observar estas 4 reglas y no someterse a toda la ley de Moisés es correcta. Aquí ellos lo están diciendo así, ¿verdad? Solamente esas 4 reglas les hemos mandado decir a los gentiles. Porque como ya dijimos, hermanos, el cristianismo está llamado, o el cristiano, perdón, está llamado a guardar la ley de Moisés, amando a Dios con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo, pero no para salvación, sino como resultado de ser salvo. ¿Verdad? Así que, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que hacer este voto para no ser rechazado. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hermanos, aún así sufrió el rechazo de los judíos, aunque se purificó de acuerdo a la ley. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de su purificación, llegaron a Jerusalén unos judíos de Asia, que al descubrir que el apóstol Pablo estaba en el templo, causaron un gran alboroto e incitaron a la multitud para arrebatar violentamente y matar al apóstol Pablo. Versículos 26 al 31 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. No es cierto, no había metido a nadie en el templo, pero como lo vieron con Trófimo, hermanos, dijeron: ya lo metió al templo, y empezaron a acusarlo de meter griegos al templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Qué triste es ver que la gente pueda anidar tanto odio, hermanos. Fueron y lo arrastraron al apóstol Pablo. En cuanto salieron del templo, ¡pum!, cerraron las puertas del templo, como diciendo: aquí no vuelves a entrar, ¿verdad? Y lo llevaron, hermanos, y lo iban a linchar ahí, entre toda la multitud de judíos, hermanos. Entonces, por la gracia de Dios, la intervención oportuna del tribuno de Jerusalén le salvó la vida al apóstol Pablo. El tribuno y sus soldados, hermanos, llegaron cuando la multitud estaba linchando al apóstol Pablo. Versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. No se salvó de una golpiza, hermanos. Estaban dando entre todos, ¿verdad? Toda la gente enojadísima, hermanos, llena de odio y de maldad. Lo estaban golpeando. Pero cuando vieron que venían los soldados, hermanos, se hicieron a un lado, ¿verdad? El tribuno pidió información a la multitud sobre la identidad del apóstol Pablo y por qué razón lo querían matar. Pero con el alboroto no entendió nada y decidió llevárselo. Todos gritaban y gritaban, y el tribuno no entendía nada, ni quién era, ni por qué lo estaban queriendo matar, ¿verdad? Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas.
y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al ver la reacción violenta de la multitud, mis hermanos, y descubrir que el apóstol Pablo hablaba griego, el tribuno pensó que se trataba de un famoso delincuente egipcio. Había un egipcio muy famoso, un delincuente, dijo, pues con razón, ¿verdad? Este es el delincuente egipcio. Y le preguntó a Pablo, versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, ¡muera! 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 Imagínense, hermanos, a la multitud enardecida y pidiendo la muerte del apóstol Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Sabes griego? Que le dijo en griego, ¿se me permite decir algo? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿No eres tú el jefe de los sicarios, el egipcio? No, hermanos, no era él. El apóstol Pablo entonces aclaró su identidad y volvió a insistir al tribuno para que lo dejara hablar con el pueblo, a lo que después de escucharlo, el tribuno accedió. Versículo 39 y 40. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, hermanos, tuvo la oportunidad del apóstol Pablo de hablar, ¿verdad? Y vean cómo era un políglota, ¿verdad? O políglota, ¿no? Porque hablaba en griego, pero también, por supuesto, dominaba el hebreo, porque pues, él era hebreo. Así que les habló en su lengua hebrea. El apóstol Pablo, hermanos, se defendió compartiendo su testimonio. Simple y sencillamente, les compartió su testimonio a aquella multitud. Les compartió su historia, dejándonos un excelente ejemplo de cómo debemos defendernos cuando alguien nos quiera agredir. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Y lo hizo en hebreo. Fíjense, hermanos, cuando alguien te quiera agredir, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Hablarle del Señor Jesús, hablarle del amor de Dios, hablarle de lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo te ha transformado, de lo que tú eras, de cómo lo encontraste y de lo que ahora eres. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos. Esa fue su defensa, contarle su testimonio. Y ahí está en el capítulo 22, 1 en adelante, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo,
y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ay, hermanos, qué precioso pasaje. Porque aquí les está platicando todo tal como fue allá en Damasco. Y aquí añade algo que no sabíamos del pasaje anterior, que fue en Jerusalén donde el Señor se le apareció en el templo, estando él en el templo. Y le dijo que allí no le iban a creer nada, pero que lo iba a enviar a los gentiles para que les hablara el evangelio de salvación. ¿Verdad? Qué hermoso, hermanos. Así que esa fue su defensa del apóstol Pablo. La reacción de los judíos fue terrible. Amén. Y lo más triste fue que entre ellos había muchos que ya habían creído en el Señor Jesucristo, según Hechos 21 del 20 al 22. En otras palabras, había judíos mesiánicos, como se les llama hoy. Pero ¿cómo reaccionaron, hermanos? Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. El apóstol Pablo, hermanos, entonces apeló al derecho. Mis hermanos, qué triste que un siervo de Dios fuese tratado así.
Lo tuvieron que azotar, hermanos, duramente. Y ustedes saben cómo azotaban los romanos. Los judíos, hermanos, se limitaban a 39 azotes. Así dice la Biblia, 40 azotes menos 1. O sea, 39 les daban. Y con riatas, con algo que sí dolía, pero hasta ahí. Pero los romanos, hermanos, con su flagrum, imagínense, azotaban hasta que querían. Ya lo vimos en la película del Señor Jesús, ¿verdad? Cómo lo azotaron, hermanos. Sin piedad, hermanos, y sin ninguna medida. Así que también hacía Pablo, lo azotaron ahí, para ver quién era, por qué lo querían matar. Pero entonces Pablo apeló al derecho, hermanos. Apeló al derecho. Fíjense, versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. O sea, ya lo habían azotado, hermano. Y entonces dijo Pablo: les es lícito lo que están haciendo, sin que haya sido juzgado. Yo soy ciudadano de Roma. Y el centurión le dio miedo, hasta el tribuno también, hermano, porque había azotado ilegalmente a un ciudadano. Finalmente, hermanos, el tribuno de Jerusalén quiso indagar más profundamente acerca de la razón por qué los judíos odiaban tanto al apóstol Pablo, y decidió hacer venir al concilio judío para que fuera confrontado por ellos en su presencia. Versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El enfrentarse a sus más fieros enemigos sería el principio de un largo sufrimiento que viviría el apóstol Pablo, experimentando el odio y rechazo de ellos y el ser prisionero en diferentes lugares. Su fin sería muy parecido al de Juan el Bautista, quien después de prepararle el camino al Señor Jesús, fue decapitado por el rey Herodes. Muchas veces los siervos de Dios recibiremos recompensas similares por nuestro trabajo para el Señor. Pero no debemos desanimarnos, pues un día recibiremos un precioso galardón por parte de nuestro amado Salvador. El mundo podrá rechazarnos, odiarnos y aún matarnos, pero en Cristo siempre seremos victoriosos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.